salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán.
Cristo, en su perdón encuentro paz. Hablar con Dios yo necesito, pues es la fuente de poder. Él da la vida sentido, me da la fuerza para vivir.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí. Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
mansiones con vistas hacia el mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivia el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es estar junto a Jesús. Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está. Vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. No más lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán, y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Amén. Amén. Príncipe de paz, simiente de Abraham.
el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el Creador, eterno Rey, el Mesías, Señor Jehová, el gran yo soy, Dios de Abraham. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Dios, el Rey, Señor, mi Salvador. Él es Dios. El sacerdote allí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él
Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Hola, feliz sábado. ¿Cómo están, amigos, hermanos en Cristo? Nuevamente estamos aquí. El tiempo pasa muy rápido. Parece que ayer hubiéramos tenido el estudio anterior, pero ya pasaron 7 días. Y este es el día de descanso, el día de reposo que Dios nos dejó desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó el mundo, luego de terminar su obra creadora, el 6º día, el 7º día reposó. Y Adán y Eva vieron ese reposo que Dios había realizado de toda su obra. Y después Dios les dijo: así ustedes van a tener que reposar una vez cada semana para que se acuerden que yo soy el creador. Y es así como sábado tras sábado, desde la creación del mundo hasta hoy, los que aman a Dios, los que le obedecen, guardan ese reposo. Y ese reposo nos permite acercarnos aún más a Él, porque los demás días tenemos diversas actividades, trabajo, estudio, y diversos retos y situaciones que se presentan, y el sábado lo separamos especialmente para poder acercarnos más a Dios. Todos los días lo hacemos, pero el sábado de manera muy especial. Y para empezar, quiero desearles un feliz sábado, que Dios bendiga a sus hogares, sus familias, que los ayude a resolver cada uno de los problemas que se presentan en esta vida. Esta vida es pasajera, hay que pensar, sí, en las actividades, las responsabilidades que tenemos, pero también pensar que algún día Cristo vendrá y nos llevará a su hogar. Y para eso hay que prepararnos. Para empezar, vamos a entonar el himno número 33. Padre amante, invocamos tu presencia. Invocamos
Oremos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos a ti porque tú siempre nos acompañas, nos guías, nos diriges y ahora queremos pedir tu dirección para llevar a cabo el estudio de tu palabra. Queremos saber más de ti, cuál es tu voluntad. Guíanos en el estudio de hoy y bendice cada corazón que va a estar atento a tu palabra. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, desde el sábado pasado hemos empezado a estudiar los principios de interpretación profética. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de este tema y para eso voy a mostrarles la pantalla. Ahí está. Hoy día vamos a llevar el estudio de la segunda parte de este tema. Este tema tiene muchos textos que estudiar y vamos a tener varias semanas el estudio de este tema, que es importantísimo para poder determinar cuál es el mensaje de las profecías. Porque la profecía es un mensaje de Dios para toda la humanidad, que fue enviado a través de los profetas. El significado de profeta es mensajero. Entonces, ante todo, el profeta de Dios es un mensajero que trae un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Y el sábado pasado habíamos empezado a estudiar, ya habíamos revisado los dos primeros principios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre es elevar una oración a Dios para pedir sabiduría, porque, como dice el apóstol Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él os la dará. Y ahí la pregunta era, ¿y quién es suficientemente sabio que no necesita pedir sabiduría a Dios? Pero nadie, ¿no? Todos necesitamos pedir la sabiduría y la dirección divina. El segundo principio está basado en que existen tres tipos de profecías bíblicas. Las clásicas, que son profecías que su lenguaje es un lenguaje común, donde prácticamente no hay simbolismos, o si los hay es algo muy, muy puntual. El segundo grupo de profecías son las profecías apocalípticas o profecías del tiempo del fin. Y finalmente, el tercer grupo son las profecías tipológicas, que en la realidad ocurrieron, pero son un tipo de lo que va a ocurrir en el futuro. Y en este tipo de profecías analizamos el santuario, que fue construido literalmente por orden de Dios, donde se sacrificaba becerros, corderos literales, pero todo eso simbolizaba que en algún momento Cristo iba a venir a morir por nosotros, así como ese cordero moría en el lugar del sacrificio. Y también el santuario tenía varios compartimentos, y de igual forma después de que Cristo murió, resucitó, que está representado en el lavacro o fuente de agua, luego ascendió al cielo y en el santuario celestial del cielo ingresó al lugar santo, así como el sacerdote ingresaba al lugar santo. Y luego ingresó al lugar santísimo, tal como el sacerdote ingresaba al lugar santísimo. O sea que este hecho real, literal, en sí también era una profecía de lo que iba a ocurrir en el futuro. Eso lo vimos el sábado pasado. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tercer principio, que es también importante, igual que los demás, y es que las profecías tienen un objetivo fundamental. Todas las profecías. Y vamos a analizar el libro de Daniel, bueno, la primera mitad del libro de Daniel. No vamos a leer todo el libro, sino que vamos a
hacer una síntesis de cada capítulo, hasta llegar al capítulo 7. Y vamos a ver cuál es el objetivo de la profecía. En primer lugar, yo voy a abrir mi Biblia, aquí tengo mi Biblia, en Daniel 1. Si empezamos nosotros a estudiar Daniel, y dicho sea de paso, ya tenemos en la lista de reproducción de este canal, del canal Familia Cristiana de YouTube, tenemos una lista de reproducción donde tenemos el estudio de los 6 primeros capítulos de Daniel. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un breve repaso. Entonces, en el capítulo 1, para ubicarnos en contexto, estamos en el año 605 a.C., donde ya Babilonia había tomado el control de toda esa parte del oriente y era el reino más poderoso. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Jerusalén. En ese momento, el rey de Judá era Joacim. Y vamos a empezar a leer en Daniel capítulo 1. Dice, capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estamos en ese contexto, que dominaba el mundo de aquel entonces Babilonia, pero ¿qué había pasado antes? Que durante los reinos anteriores a Joacim, los reyes habían ido tras los ídolos, habían adquirido o habían continuado, porque fueron recibiendo ese ejemplo de sus padres, que también fueron reyes. Continuaban con las prácticas paganas. Entonces Dios fue quien permitió que Nabucodonosor invada Jerusalén. Fíjense en el versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Si nosotros analizamos la historia secular, lo que vamos a encontrar en los libros de historia es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó el mundo de aquel entonces porque tenía mucho poder, tenía un gran ejército, tenía muchos recursos, y eso fue lo que hizo que aún más fuera creciendo y expandiendo el poderío de Babilonia. Pero la Biblia dice otra cosa. En el versículo 2 dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, no fue por el poder que provenía del mismo imperio babilónico por el cual pudo conquistar a las demás naciones, especialmente al reino de Judá, sino que fue porque Dios lo quiso. Esa es la conclusión de esta primera parte del libro de Daniel. Luego del primer capítulo. En este primer capítulo, luego más adelante vemos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el rey escogió de manera especial a jóvenes de la nobleza. Y allí estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey impuso que ellos comieran de la comida del rey, que bebieran del vino que él bebía, y ordenó que los matricularan en la Universidad de Babilonia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener el control sobre ellos, de cambiarles la cultura, cambiarles la forma de pensar. Inclusive le cambió de nombre a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. A Daniel le puso Belsasar y a sus compañeros les puso Sadrac, Mesac y Abednego. Los nombres judíos de los 4 jóvenes
Todos hacían referencia a Dios, al Dios creador, a Jehová. Pero los nombres que les puso Nabucodonosor eran nombres que hacían referencia de alguna manera a los dioses de Babilonia. Entonces, lo que él quería era desarraigar de su mente sus principios religiosos, culturales, e imponerles una nueva cultura, imponerles una nueva religión y de esa manera cambiar su mente. Eso es lo que el rey pretendía y él creía que tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasó? Después vemos, avanzando en el capítulo 1, que Daniel, Ananías, Misael y Azarías decidieron no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y los jóvenes cayeron en gracia ante el jefe de los eunucos y les permitió comer verduras, legumbres y tomar agua, en vez de la comida que el rey les ofrecía. Al cabo de 3 años, el rey les tomó un examen y fueron hallados 10 veces más sabios que los demás. Entonces, el rey creía que tenía el control, pero en realidad Dios era quien tenía el control. En el segundo capítulo de Daniel, vemos que Dios, el mismo Dios, le da un sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba pensando en su reino, pensando en el futuro, y así, con esos pensamientos, se acuesta. Pero Dios le da un sueño. Y cuando se despierta, no se acuerda el sueño. Él sabía que era el sueño muy importante, pero no se acordaba qué era. Y eso lo tenía angustiado. Es así que llama a todos los adivinos, los magos, y les pide que le digan el sueño. Ellos no se lo van a poder decir. Y finalmente lo que hace el rey es ordena matarlos, porque ellos pedían que les diga el rey el sueño y ellos le iban a dar la interpretación. Pero el rey decía: ustedes estáis esperando el sueño para interpretar de una manera mentirosa y para que puedan librarse de mi mano. Y el rey da la orden de matarlos a todos. Pero dentro de ese grupo estaba Daniel. Estaba considerado en esa categoría, junto con sus 3 amigos. Daniel ora juntamente con sus amigos y Dios le revela el sueño. Y después Dios le muestra a Daniel el significado. No solo el sueño, sino también el significado. Entonces Daniel agradece a Dios y va y se presenta ante el rey. Y Dios, a través de Daniel, le muestra al rey qué significaba el sueño. El rey había soñado una estatua con una cabeza de oro, con los pechos y los brazos de plata, con los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Dios le dice al rey a través de Daniel: tú, oh rey, le menciona a Daniel, eres aquella cabeza de oro. Pero ¿eso qué significaba? Significaba que su reino iba a tener un fin, un final, porque después vendría otro reino inferior al tuyo, le dice Daniel. Vendrá otro reino inferior al tuyo. Y luego de este reino vendrá un tercer reino inferior, representado por el muslo y el vientre de bronce, y luego vendrá un cuarto reino de hierro que desmenuzará y hollará todo lo que encuentre a su paso. Ya, más adelante vamos a ver que esta simbología hace referencia a Roma, y luego los pies de hierro con barro cocido. Y finalmente vendrá una piedra cortada no con mano, o sea,
un poder que no es humano vendrá y desmenuzará la estatua y se convertirá en un monte. Esa era la profecía. Entonces, luego vamos a Daniel 3. O sea, ahí Dios le está diciendo al rey, así va a ser la historia. Yo tengo el control. Pero el rey, vemos que en Daniel 3, ordena crear una estatua de oro, completamente de oro. ¿Qué es lo que quería decir el rey? A Dios le quería decir, no, mi reino va a ser eterno. Entonces, convoca a todos los sátrapas, los príncipes, los gobernadores y a todas las autoridades del reino de Babilonia, dentro de los cuales estaban Daniel y sus 3 compañeros. Pero por algún motivo, probablemente Daniel estaba en algún otro lugar, la Biblia no especifica por qué, pero Daniel no estaba, solamente sus 3 amigos. Y el rey ordena que al toque de la trompeta, del címbalo, del salterio y todos los instrumentos musicales, todos adoren la estatua, se arrodillen y adoren la estatua. En realidad la estatua lo estaba representando a él. Y de toda la multitud, solamente 3 jóvenes no se arrodillaron. Y a aquellos que no se arrodillaran, les estaba preparado un horno de fuego. Entonces el rey, que tenía el control en aquel momento, o mejor dicho, pensaba que tenía el control, llama a los 3 jóvenes hebreos y ordena calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque los jóvenes le dijeron, sepas tú, oh rey, que no adoraremos la estatua. La mano de nuestro Dios nos librará. Y aún así no ocurriera, no vamos a arrodillarnos ante esa estatua. Entonces el rey, enfurecido, ordenó que los 3 jóvenes fueran lanzados al horno de fuego. El rey tenía el control. Pero cuando fueron lanzados al horno de fuego, resulta que los 3 jóvenes caminaban, se paseaban en el horno y además había un cuarto ser que según el rey era semejante a los dioses. Y asombrado el rey ordena que salgan los jóvenes hebreos, y salen los 3 jóvenes hebreos. No tenían ninguna quemadura, su ropa no olía quemado, y es así como el rey reconoce que el Dios de los hebreos es el Dios a quien se debe adorar. Pero en realidad, esa fue una declaración basada en lo que él había visto, pero realmente no había estado completamente convencido de lo que había dicho. Porque después vemos en el capítulo 4, resulta que en el capítulo 4 de Daniel, nuevamente el rey tiene un sueño. Y sueña con un árbol grande. Bajo sus ramas apacentaban toda clase de animales. Pero llegado un momento, ese árbol es cortado y solo quedó el tronco, fue dejado el tronco. Y eso lo atormentó. Y nuevamente, en vez de pedir la ayuda de Dios, llama a sus magos y astrólogos para que adivinen, para que le interpreten el sueño. Entonces, ahora, a pesar de que el rey, ahora sí,
se acordaba del sueño y les dijo el sueño a los magos e intérpretes y astrólogos de su corte, no pudieron descifrar el sueño. Y recién después llama a Daniel. Y Daniel, ¿qué hace? Pide a Dios sabiduría, Dios le revela, le declara el significado y Daniel le dice: el árbol que has soñado y los 7 tiempos, porque en el sueño alguien declaraba que iban a pasar 7 tiempos. Los 7 tiempos son 7 años. Y Daniel le dice al rey que se arrepienta de todos sus pecados y que se consagre a Dios. ¿Por qué? Porque el rey había seguido con sus costumbres paganas, con su pecado, a pesar de que conocía, ahora sí ya conocía cuál era la voluntad de Dios. Entonces, a partir de que una persona conoce la voluntad de Dios, si antes cometía pecados, Dios se los perdonaba por ignorancia, es decir, porque no sabía que era pecado, Dios se lo perdona. Pero cuando la persona ya sabe, entonces allí sí Dios le atribuye el pecado. Es así que en ese momento el rey escuchó lo que Daniel le había dicho y luego continuó con su vida cotidiana. Pero al cabo de un año, resulta que el rey, a pesar de haber visto los milagros que Dios había hecho, de haberle revelado el sueño de la estatua, de haber librado a los jóvenes del horno de fuego, de haber interpretado el sueño de ese gran árbol, entonces el rey dice, se empieza a alabar a sí mismo y dice: mi reino, ¿quién como yo para construir un reino que domina al mundo? Y en ese momento se cumple la profecía. El árbol es cortado. El rey entra en un estado de locura y se convierte en una bestia. Al rey lo sacan al campo, lo amarran y durante 7 años come pasto y tiene el aspecto de un animal. Ya muchos dicen que esto corresponde a un síndrome de licantropía. Ya no vamos a entrar a los detalles, en algún momento quizá lo haremos, pero finalmente el rey, después de 7 años, reconoce que Dios es el Dios que da el reino a quien Él quiere. Y finalmente es restablecido en su reino. Entonces, una vez más, quien tiene el control no es el rey, sino es Dios. Porque durante 7 años, imagínense, durante 7 años, su reino le fue guardado. ¿Cuántos hubieran querido tener el reino, o sea, ser reyes de Babilonia? Pero Dios se lo preservó. Y ahora sí, recobra la lucidez, alaba a Dios, y ya, ahora sí, el corazón de Nabucodonosor se convierte plenamente, porque acepta la voluntad de Dios y reconoce que Dios es el creador del universo y es quien tiene el control. Luego, en el capítulo 5, Nabucodonosor ya había muerto. En ese momento, quien reinaba en Babilonia era Belsasar, no Beltsasar, B-E-L-T-Sasar era el nombre de Daniel, pero el nombre del rey, que era corregente con el rey Nabonido estaba en otro lugar,
el nombre del rey que estaba en ese momento era Belsasar, sin la T. Entonces, Belsasar, sabiendo que estaba siendo rodeado por los medo-persas y ante la falsa seguridad de que su ciudad era inexpugnable, era imposible entrar a la ciudad, entonces ordena hacer una fiesta, ordena traer los utensilios sagrados que habían sido traídos de Babilonia por Nabucodonosor. Y allí bebe vino con toda su corte, había más de 1000 personas. Y en medio de toda esa algarabía, de esa borrachera, aparece una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 5 de Daniel. Y se queda espantado el rey. Las piernas empiezan a chocarle la una contra la otra, símbolo de un gran nerviosismo, de una desesperación. Y llama inmediatamente a los magos y astrólogos para que puedan interpretar lo que estaba escrito en la pared, lo que esa mano había escrito. Y todos estaban estupefactos. Pero los magos y astrólogos no pudieron interpretar el significado. A pesar de que él conocía toda la historia de Babilonia, conocía la historia de Nabucodonosor, cómo Daniel había revelado el secreto, gracias a que Dios le dio ese conocimiento. Dios había dado el sueño y la interpretación de la estatua. Dios también, a través de Daniel, le había dado al rey el significado del sueño de ese árbol grande que había sido derribado. Belsasar sabía que Daniel era un profeta de Dios, pero a pesar de eso, él decidió llamar a sus magos y astrólogos. Pero los magos y astrólogos no pudieron interpretar el sueño, o mejor dicho, la escritura en la pared. Y fue así que la reina, la abuela, se acerca al rey y le dice: hay alguien quien puede darte la interpretación, es Daniel. Y inmediatamente envía a llamar a Daniel. Y Daniel le da la interpretación. Mene, Mene, Tekel, Uparsin significa: tu reino ha sido pesado y hallado falto. Por lo tanto, Dios ha entregado tu reino en las manos de los medos y los persas. Y esa misma noche, los medos y los persas habían desviado el río Éufrates, que pasaba por en medio de la ciudad, y habían entrado por donde entraba el río, porque no podían entrar por ningún otro lugar. Era una ciudad inexpugnable. Entraron y esa misma noche mataron a Belsasar. Entonces, nuevamente en el capítulo 5 encontramos que quien tiene el control es Dios. Dios mantiene el control del mundo y del universo. Él es quien dirige el mundo, quien dirige el universo y permite que ocurran diversas situaciones, pero finalmente quien tiene el control es Él. Entonces, en las demás profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, se nota y se ve que el propósito de la profecía es mostrar que Dios tiene el control total. Dios es quien controla el universo y por lo tanto el mundo también.
Entonces, luego, fíjense, ya para terminar esta parte del propósito de las profecías, encontramos que en Daniel 6, una vez que ya los medopersas se habían instalado en Babilonia, resulta que al rey, un grupo de dirigentes, de líderes del reino de Babilonia, al rey le ofrecen o le dicen que emita un decreto para que durante 30 días todos en el reino solamente puedan tener al rey como Dios a quien le pidan oraciones o hagan oraciones y le adoren solo al rey. El rey creyó que esto era algo bueno porque eso de alguna manera le permitía mostrarse y consolidarse en su reino, y firmó el decreto. Pero el rey no se dio cuenta que el objetivo no era ese. El objetivo era que Daniel, que adoraba a Dios, que 3 veces al día abría su ventana en dirección a Jerusalén, y ellos sabían que él oraba 3 veces al día, abriendo su ventana, entonces tenían el propósito de que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, porque ese era el objetivo. Todo aquel que no cumpliera con el decreto debía ser arrojado al foso de los leones. Entonces, presurosos, cuando vieron a Daniel que oraba a Dios, presurosos fueron donde el rey. Y en ese momento el rey se dio cuenta de cuál era el real objetivo. Pero ellos lo presionaron y le dijeron: tú sabes que la ley de Media y de Persia no se puede abrogar. Por lo tanto, el rey ordena que Daniel sea enviado al foso de los leones. Y luego que se envió al foso de los leones, durante la noche el rey no pudo dormir. Y muy de madrugada se levanta y se acerca al foso de los leones y le dice: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿pudo librarte de la boca de los leones? Y Daniel le contesta. Entonces, inmediatamente el rey ordena sacar a Daniel del foso de los leones y arrojar a todos aquellos que lo habían incitado o le habían pedido, le habían dado la idea de que firme ese decreto. Entonces aquí nuevamente se demuestra que Dios tiene el control. Y en el capítulo 7 de Daniel nosotros vemos también la historia expresada en profecía, en el que se menciona que 4 bestias que salían del mar, había una bestia que tenía la forma de león con 2 alas de águila, representaba a Babilonia. Luego había otra bestia con forma de oso y que tenía un lado, caminaba de un lado más alto que del otro, representaba Medo-Persia, un reino era más fuerte que el otro, y tenía 3 costillas en su boca. Luego un leopardo con 4 alas, y después las 4 alas le fueron arrancadas, y luego una bestia espantosa y terrible. Y luego a esa bestia que tenía 10 cuernos,
Le salieron 10 cuernos y después salió un cuerno pequeño que arrancó a 3 de los cuernos. Y ese cuerno pequeño creció y pretendió cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios pretendió cambiarla. Y tenía una boca que hablaba grandezas y hablaba blasfemias. Es decir, una blasfemia es el hacerse igual a Dios, tener las prerrogativas que tiene Dios. Y eso lo vemos hasta ahora. Ese cuerno pequeño, hasta la actualidad, pretende ser Dios perdonando pecados mediante seres humanos, mediante sacerdotes, que se toman la atribución de perdonar a pecadores tan igual que ellos. Pero este poder, durante 1260 años, iba a perseguir al pueblo de Dios. Y este poder pensaba que tenía el control, pero la profecía muestra finalmente que Dios es quien tiene el control. Y después, al final del capítulo 7, vemos que hay un juicio. Dios juzga a este cuerno pequeño. Y así podemos enumerar las demás profecías que se encuentran en Daniel 8 hasta del capítulo 8 al capítulo 12, de Apocalipsis también del capítulo 4 en adelante. Y en todas las profecías nosotros vemos que el propósito de las profecías no solamente es mostrar el futuro, sino mostrar que Dios tiene el control. Quien controla al universo, quien controla al mundo es Dios. Y la pregunta es, si Dios tiene el control o tiene la capacidad de controlar al mundo, de controlar al universo, la pregunta es, ¿y Dios puede controlar mi vida? La respuesta es sí, si tú se lo permites. Si de manera personal nosotros entregamos nuestra vida a Dios, a pesar de las dificultades, de los problemas que tengamos, a pesar de las circunstancias adversas, siempre Dios tiene una salida. Siempre Dios tiene el control. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de las profecías. Que si Él tiene el control del mundo, Él puede controlar el destino de la humanidad. También puede controlar nuestro destino personal. ¿Qué es más fácil? ¿Controlar el destino del mundo o controlar el destino de una persona? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la gran conclusión de este principio número 3 es que Dios tiene el control. El propósito de las profecías es mostrar que Dios controla el mundo, controla el destino del mundo. Y finalmente, Dios vendrá. Cristo vendrá y llevará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo lo forman todos aquellos que le aceptan y le obedecen. Ese es su pueblo. Dios tiene un solo pueblo, no tiene dos pueblos, como algunos mencionan, ¿no? Tiene un pueblo que es el pueblo judío y otro pueblo que son los gentiles. No, Dios tiene un solo pueblo. ¿Quién es su pueblo? Todos aquellos que le aman y le obedecen. No hay una separación, porque el pueblo de Dios en la Biblia es simbolizado como una esposa, como una novia que espera al novio, al esposo. El pretender decir que Dios tiene dos pueblos es como si se dijera que Dios es
Dios tiene varias esposas espirituales. Entonces, bueno, no vamos a entrar en más detalle porque en la Biblia vamos a encontrar versículos que hablan de que el verdadero judío no es aquel que nace judío, sino que hace la voluntad de Dios. Hablando de que hay un pueblo de Israel, que es el Israel espiritual. No interesa la nacionalidad, no interesa si es judío o si no es judío. Todos aquellos verdaderos israelitas son aquellos que hacen su voluntad. Como cuando Jesús empezó su ministerio y en algún momento conversa con Natanael y le dice, debajo de la higuera te vi. O sea, Cristo le dice a Natanael que lo había visto debajo de la higuera, orando. Y dice, he aquí un verdadero israelita. Natanael era israelita y todos los demás también eran israelitas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Cristo dijo un verdadero israelita? Porque se refería a que realmente era alguien que amaba a Dios y que obedecía a Dios. Ese es el verdadero israelita. Bueno, finalmente, de acuerdo a todo lo que hemos visto en esta mañana, les voy a sugerir que ustedes puedan abrir el libro de Daniel. Ya en sus casas, más tarde, de repente en la noche o mañana, durante la semana, pueden ir leyendo los 7 primeros capítulos de Daniel, que en estos momentos he dado el resumen de esos 7 capítulos que demuestran que las profecías tienen un propósito principal, que es mostrar que Dios tiene el control. Dios tiene el control del mundo. Y esto lo podemos comprobar. Todo lo que se escribió, o gran parte de lo que se escribió, se ha cumplido al pie de la letra. Eso muestra que Dios conoce el futuro y que Dios tiene el control. Dios es quien controla este mundo. Hay profecías que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir. ¿Y qué nos da la seguridad de que se van a cumplir? Porque las otras profecías que Dios dio, que ya se cumplieron al pie de la letra. Y eso nos da la seguridad de que las profecías que aún no se han cumplido, se van a cumplir. Pronto Cristo vendrá. Esa es la invitación que Dios te hace esta mañana. Creer en Él, aceptar su voluntad, conocerle más, amarle más. ¿Y cómo se ama más a Dios? Conociéndole más. ¿Y cómo? A través de su palabra. Nuevamente te invito a que puedas estudiar el libro de Daniel, los 6 o 7 primeros capítulos. Durante los próximos sábados vamos a estar o continuar con el estudio de estos principios, y finalmente, cuando terminemos los principios de interpretación profética, vamos a empezar con el estudio de Daniel 7, Daniel 8, hasta llegar al capítulo 12. Y luego vamos a irnos al estudio del libro de Apocalipsis, con todos estos fundamentos. Entonces, una vez que tengamos bien definidos los principios de interpretación profética, vamos a poder leer una profecía en primer lugar, luego estudiarla más a fondo, relacionar el contexto y poder entender lo que dice la profecía. Bueno, ha sido un gusto el poder estar nuevamente aquí y poder haber de alguna manera contribuido para que podamos conocer un poco más acerca de estos principios de interpretación profética. Vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios nos ayude
a poder aprender más de Él, a estar siempre con Él. No interesa la situación por la que estemos pasando. Hay situaciones muy difíciles en la vida. Si estamos con Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a permitir superar cualquier dificultad. Y por eso es que nosotros confiamos en Él. Porque Dios, si pudo librar a 3 jóvenes del horno de fuego, ¿por qué no puede ayudarme a mí ante una situación difícil? Para Dios no hay nada imposible. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender más de ti. Sabemos que tu palabra es muy amplia, que completamente nunca podremos entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero queremos pedirte ahora que tú nos des tu bendición, nos acompañes en el resto de este día sábado, que en esta nueva semana nos ayudes a cumplir nuestros retos. Con tu ayuda y a tu lado siempre vamos a poder salir triunfantes. Señor, acompáñanos, danos tu bendición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, finalmente hemos llegado al término del estudio del día de hoy y los invito para que el próximo sábado, a partir de las 10:30,